Bueno, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, según donde se encuentren. Les doy la bienvenida a esta segunda reunión del laboratorio sobre misterios del equívoco. Eh, Quienes estuvieron en la primera recordarán que hice allí una introducción a los problemas del equívoco, que en verdad es un repaso de los tres caminos de investigación, de estudio, de pensamiento, de problemas clínicos que me fueron conduciendo a un nudo de problemas que titulo Misterios del Equívoco. Eh, los, Esos tres recorridos, a su vez, se pueden organizar con ciertos títulos. Le puse el primero Clínica, aunque está muy centrado en el aspecto más pragmático de la clínica, que es el ligado a la interpretación, el cálculo de la interpretación en psicoanálisis. El tema de mi primera incursión aportando algo al discurso analítico hace unos 30 años. Más reciente son las cuestiones que hace unos 10 años empecé a trabajar respecto de los problemas vinculados con la sexuación y que me llevaron a revisar, entender de algunas maneras, creo yo, novedosas, por lo menos para mí lo eran, algunos de los planteos de Lacan. Sigo todavía pensando muchos de esos planteos. Por eso el segundo eje fue que le puse el título de sexuación. Y el más reciente es también el surgimiento de algunos enigmas, algunos problemas vinculados con la función del equívoco y algunas cosas emparentadas con la función del equívoco en el autismo. Eh, Decidí, aunque no voy a seguir esos ejes de manera cronológica, de todos modos decidí eh, empezar hoy por plantear el origen de mi interés por los problemas del equívoco, eh, y al mismo tiempo señalar algo que podría llamarse eh, mi propia mutación en relación a los planteos iniciales que había hecho respecto del equívoco, porque creo que la posibilidad de criticar los propios desarrollos es una manera de transmitir una forma de pensar, ¿sí? Una forma de pensar que tiene que ver con la interrogación constante y la no aceptación acrítica de absolutamente nada, ni siquiera de lo que nosotros mismos pensamos. Eh, es una disciplina un poco ardua, hay que ejercitarse, pero también es muy interesante y sirve mucho para encontrar problemas de investigación, temas de investigación. Digamos, lleva bien utilizada a mucha producción de cosas nuevas. Bueno, entonces, por eso decidí hacer introducir los problemas los misterios del equívoco en la dimensión clínica de la interpretación, haciendo un repaso de algunas de las cosas que introduje hace unos 30 años y incluyendo, digamos, en ese repaso em, una lectura crítica a partir de las cosas que pude aportar más recientemente. Estoy buscando aquí, este es el librito que salió hace unos 30 años, con un prólogo, una presentación de Germán García muy bonito. Esta es ya está agotada esa edición, no se va a hacer. Esta es una segunda edición que está revisada, un poco más eh, pulida, algo más breve en algunas cosas. Y voy a tomar algunas referencias de allí
Eh, Como siempre aclaro para los que no me conocen que si hago referencia a mis textos no es para decir que son muy bonitos, y en una especie de fusión narcisista, sino precisamente para invitarlos a leer críticamente, ¿sí? Igual que yo voy a leer críticamente mis propias cosas escritas hace 30 años. Aparte de eso, vengo de una disciplina en la cual era habitual que uno tuviera que dar todas las referencias, entonces mis libros siempre tienen un montón de notas al pie y bibliografías abundantes como para ir a buscar todas las cosas de las que hablo. Así que también sirven para investigar. Bueno, entonces, hecha esta introducción, voy a tomar algunas referencias este, eh, de este libro de estructura lógica y la interpretación, particularmente. Empiezo por unas cosas que escribí en las páginas 20. Me voy a referir siempre a la última edición, que es la única que se consigue, las páginas 27 y 28 de allí. Voy a poner algunas, a ver si... ¿Ustedes están viendo ahí la tapa del libro? Alguien que me diga sí o no, porque yo no los veo ahora. No, No, no se ve. Gerardo. A ver ahora, vamos a ver ahora si puedo hacerlo. ¿Ahora sí? Ahora Sí, sí, Gerardo. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, en la página 27 y 28 yo me refiero a algo que eh, en alemán se escribe, esto es de la interpretación de los sueños de Freud, ¿no? Rücksicht auf Darstellbarkeit, ¿sí? Eh, Creo que está traducido en la versión de Amor-Rortu como miramiento por la figurabilidad. Pero digamos, es una de las características que tiene, según Freud, el trabajo del sueño, ¿no? Si ustedes recuerdan el texto de Freud, lo puedo mirar aquí en el índice, ahora que lo pienso. Eh, Esto es el trabajo del sueño. Eh, Está la condensación, el desplazamiento y los medios de figuración del sueño, ¿no? El Rücksicht auf Darstellbarkeit que menciona allí tiene que ver con los medios de figuración del sueño, es decir, de qué se vale el sueño para presentarnos esa secuencia casi cinematográfica o teatral, según los gustos, en qué consiste el sueño, ¿no? Bueno. Eh, entonces, en mi libro viejo digo que decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje significa que entre inconsciente y lenguaje hay identidad de estructuras. Es una pregunta, ¿no? Eh, Uno podría pensar que sí, ¿sí? Decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje sería lo mismo que decir que inconsciente y lenguaje tienen la misma estructura o hay una identidad de estructuras, pero no, ¿sí? Y es lo que demuestro ahí a continuación, ¿sí? Digo que lo que en el inconsciente atañe a ese Rücksicht auf Darstellbarkeit, ¿sí? Que yo lo traduciría por consideración que el trabajo del sueño tiene para con los medios de la puesta en escena, ¿sí? Eso no tiene correlato en el lenguaje. O sea, en el lenguaje cuando hablamos no estamos pensando qué de lo que nosotros decimos podría transponerse en imágenes, por ejemplo, ¿sí? En imágenes visuales. No elegimos nuestras palabras en función de aquello que podría producir una imagen plástica, representable, ¿sí? Que es lo que Freud analiza en ese tercer punto el trabajo del sueño, ¿no? Entonces no tiene esa parte de, podríamos decir, ese aspecto del trabajo del inconsciente no tiene correlato en el lenguaje, ¿sí? Y como esto es cita de Freud, ¿sí? Una limitación que se ejerce en el interior del sistema de la escritura, porque de todo lo que se escribe en esa especie de revue, ¿sí? Que es el sueño, se tiene que elegir solamente aquellas cosas que podrían figurarse como imágenes, ¿sí?
Y esto lleva a pensar que entonces el sueño y el inconsciente son un asunto de escritura, ¿no? Bueno, es muy interesante, digamos, esto, porque como lacanianos estamos, esto es de Freud, ¿no? Esto de que el sueño y el inconsciente es un asunto de escritura. Eh, Porque estamos habituados a pensar el inconsciente como el discurso del amo, ¿sí? Articulación entre significante uno y significante 2, mientras que el asunto de escritura atañe a la letra, no al significante, y es más bien propio de la función del síntoma, que no cesa de escribirse, por ejemplo, ¿sí? Pero lo que tenemos en Freud es algo que mezcla las dos dimensiones, la dimensión del significante, para decirlo en términos lacanianos, y la dimensión de la letra, ¿sí? Porque dice que es un asunto de escritura, ¿sí? Ahora, eso precisamente es lo que, a ver, prosigo en lo que trabajo en ese viejo libro, ¿no? Esta restricción, la de tener que tener esta consideración para con los medios de la puesta en escena onírica, rompe la identidad de estructuras entre inconsciente y lenguaje, ¿sí? Porque la estructura del lenguaje, que podríamos resumir como lo hace Lacan en metáfora y metonimia, ¿sí? Es homóloga a una parte del inconsciente, que es justamente la que Freud estudia al principio de ese apartado como condensación y desplazamiento, ¿no? De hecho, hay una relación que se puede establecer entre la metáfora y la condensación por un lado y la metonimia y el desplazamiento por otro, ¿no? Cosa que Lacan explora mucho en los años 50, ¿sí? Entonces, digamos que la estructura del lenguaje es homóloga a esa parte del inconsciente, pero con esto lo único que estamos diciendo es la estructura del lenguaje es necesaria para la segunda, es condición de la segunda, debe estar la estructura del lenguaje para que pueda haber inconsciente. Pero el inconsciente tiene algo más. No se reduce a metáfora y metonimia, no se reduce a condensación y desplazamiento su trabajo, sino que tiene algo que atañe a la escritura. Por lo tanto, concluyo, el lenguaje es condición lógica del inconsciente, pero la recíproca no es cierta, ¿sí? Que era lo que había planteado un discípulo de Lacan en su momento, ¿no? Había escrito que el inconsciente era la condición del lenguaje, ¿sí? Lacan lo critica abiertamente, digamos, en su seminario, ¿no? Bueno, en ese contexto, no sé si queda claro esto, ¿no? Pero digamos, esto muestra que si queremos ver una identidad de estructura, eso es solo parcial, no total, ¿sí? Digamos que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje quiere decir que contiene la estructura del lenguaje, pero hay algo en el inconsciente que excede a esa estructura del lenguaje, ¿no? Bueno, en ese contexto, discutiendo esto, yo tomo una referencia del seminario 9 de Lacan, en la clase del 30 de mayo del 62, donde él dice que el significante es corte. Es muy importante este trabajo que hace Lacan en el seminario 9 en relación a que el significante es corte y a partir de allí hacer toda una topología de los diversos tipos de cortes que pueden hacerse y por lo tanto las diversas formas que puede tener un significante, ¿sí? Eh, y que me parece que es útil en la actualidad y que voy a retomar seguramente cuando discuta los problemas del equívoco en la rúbrica de la sexuación, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema, digamos, de quedarse con esto, con el que el significante es corte, ¿sí? Este, mm, que es, que hasta ahí podríamos decir que tenemos la definición más lingüística, ¿sí? Este, mm, del significante, ¿no? Porque en definitiva, es una manera de traducir topológicamente lo que proponía Saussure, la función diacrítica del significante, el hecho de que el significante no significa nada en sí mismo, que solamente toma su valor por su oposición con todos los otros significantes de la batería del significante. Este, entonces, uno podría decir, bueno, pues,
si quiero representar topológicamente ese corte, ¿sí? Perdón, ese significante, es una diferencia con todos los otros. Es una manera de cortar algo, ¿sí? Que crea, por así decirlo, una, una función diferencial donde lo que se diferencia no es uno respecto de otro, no es binario, no es polar, sino es uno respecto de todo lo demás. ¿Sí? Es importante también tener presente esto, ¿sí? Que ese operador de la diferencia significante no es un operador binario, ¿sí? Sino que es, por así decirlo, de infinitas dimensiones. Entonces, un poco más adelante en el libro digo que esto está en la página 52, que hay que rectificar la definición lingüística debido a la función del equívoco, ¿sí? Porque es esa, digamos, pensar que forma parte de la definición lingüística el equívoco, de la dimensión lingüística el equívoco, tratando de reducir el equívoco, por ejemplo, a la polisemia, a problemas de doble significación, etcétera, es precisamente lo que, digo acá, extravió a Saussure cuando discutió el deslinde entre, que siempre lo tomo como ejemplo, entre, los términos están en alemán, ¿no? Eh, entre si je la prends, que se podría traducir como si la tomo, ¿sí? Prendre, de tomar, ¿sí? De asir, de agarrar, ¿sí? Y la segunda manera de escribir el mismo sonido, porque se pronuncia si je la prends, ¿sí? Pero se escribe distinto y se podría traducir al castellano por si lo aprendo, ¿no? Es un ejemplo, es el ejemplo que toma Saussure cuando habla en un apartado de su tratado de lingüística, va, escrito por sus alumnos, ¿no? Que llevó el título de la delimitación, el problema de la delimitación de las unidades. O sea, está, en definitiva, preguntándose cómo hago para saber de lo que escucho, ¿sí? El modo en que debo troquelar, cortar, recortar, ¿sí? Para definir las diversas unidades que van a formar parte de la cadena significante, ¿no? Entonces Saussure toma este ejemplo. Él, por supuesto, usa la notación fonética porque es lingüista, entonces y por suerte, digamos, la tiene porque si no tendría que tener un botoncito para que pudiéramos escuchar lo que se dice, ¿sí? Nosotros no necesitamos la notación fonética porque podemos decir si je la prends, se escribe de las dos maneras que están escritas ahí en el PowerPoint que les muestro, ¿sí? Em, Ahora, son dos escrituras, podríamos decir, de un mismo significante. Si yo tomo como significante todo lo que acabo de escuchar, si je le prends, ¿sí? Yo puedo decir que dentro de ese significante puedo producir cortes diferentes, ¿sí? Eh, y aquí es importante recordar algo que dice el último Lacan, el seminario 21, es en la clase del 13 de noviembre, creo que es la clase inaugural, que justamente es un seminario de Non-du-Père, ¿sí? Cuyo título es un equívoco, ¿no? Como les comenté la vez pasada, 5 años seguidos Lacan pone como títulos de sus seminarios expresiones o frases o palabras que son equívocas, ¿sí? Encore, le nom du père, RSI, les santons y l'insuccès de l'immébus et l'amour, ¿sí? Todos esos son equívocos, ¿sí? Es decir, son chorros de sonidos que se pueden leer de dos o más maneras diferentes y que por lo tanto plantean lo que él mismo dice al principio de este seminario 21, que es que en las dos escrituras de este único significante, él se refiere a Le Nom du Père, pero yo lo pueden trasladar a lo que están leyendo aquí, si je la prends, ¿sí? En las dos escrituras de este único significante hay un mismo saber, porque se acuerdan que el saber era el S2, es decir, lo que no era el S1.
¿sí? Hay un mismo saber, pero distintos sentidos, ¿no? Y esto trae un problema diferente del modo en que Lacan planteaba las cosas en los años 50 e incluso 60, porque eh, anteriormente lo que definía el sentido era la articulación S1, S2. ¿Sí? Es decir, si yo sé cuál es el S1 y sé cuál es el S2, a partir de allí yo puedo derivar cuál es el sentido. ¿Cómo? Usando las fórmulas de metáfora y metonimia, por ejemplo. ¿Sí? Mientras que aquí tengo el mismo significante, si je la prends, ¿sí? Tengo el mismo saber, porque a ese único significante se opone un único saber, y sin embargo tengo dos sentidos posibles. ¿Cuáles son los dos sentidos posibles? No dependen del significante, sino del modo en que escribo eso. Y eso ya no es una dimensión del significante, sino de la escritura, ¿sí? Si yo lo escribo de la manera que está, ustedes ven el cursor aquí, que yo estoy resaltando algo. Bien, entonces si ustedes ven esto de aquí, escrito, si je la prends, escrito de esa manera, ¿sí? Entonces el sentido que tomará para ustedes es si la tomo, ¿sí? Y es lo que puedo traducir. En cambio, si lo leen y lo escriben de esta manera, si je la prends, ¿sí? Le darán el sentido de si lo aprendo, ¿sí? Cosa que a su vez podría tener muchas lecturas, etcétera, ¿no? Pero bueno, digamos que la significación no se desprende del par S1, S2, sino que es necesario un agregado, que es la lectura que se hace de ese chorro de sonidos, ¿m? Lo que más adelante llamé flujo fónico. ¿M? Saussure comete el traspié de apelar al contexto y a la significación para decir así es como se resuelven los equívocos, ¿no? O sea, en función de la situación comunicacional, el contexto lingüístico, el texto donde lo estemos leyendo, en fin, donde lo hayamos escuchado, en función de eso, ¿sí? Por el significado tomaríamos o bien la primera escritura y por lo tanto la delimitación de las unidades sería si je la prends, como en el primer caso, o bien la segunda y la delimitación de unidades será si je la prends. Eh, pero esto es un error. Es un error que creo que incluso ya lo señalo aquí en la misma página 52. Eh, Sí, en una nota al pie pongo lo siguiente, ¿sí? Imaginen esta escena. Dos muchachos asisten a la clase que dicta una bella profesora. Uno está boquiabierto y el otro le pregunta en qué piensa. Si el primero responde mediante el equívoco del ejemplo, si je la prends, ¿sí? El segundo seguirá sin saber cómo leerlo, ¿sí? Porque no sabe si lo que le dijo su compañero es que está pensando en si la tomo a la profesora o si lo aprendo, lo que estaba enseñando la profesora, ¿sí? Entonces, ni siquiera el contexto y la significación derivada del contexto me permite resolver el equívoco, que es como le llamo a esta operación de discernir el modo de escritura de lo que escuchamos, ¿sí? Este, Entonces, los distintos sentidos que tengan las acepciones, si la tomo, si la aprendo, ¿sí? No es la clave, ¿sí? Pueden ser incluso enigmáticos o hasta ambiguos, ¿sí? Sino de la diferencia de sentido que resulta de la lectura, ¿sí? Otra vez tenemos ahí la necesidad de introducir la operación de lectura que no está incluida en la metáfora y la metonimia en sentido y significación, ¿sí? Es la lectura la que fragmenta la unidad significante, si tomo la unidad significante como si je la prends, ¿sí? La divido en partes, ¿sí? De una manera o de la otra, ¿sí? Y me sorprendió leer en esto escrito hace 30 años, algo que no recordaba haber escrito, que digo que la lectura fragmenta la unidad significante en la misma medida en que la crea. ¿Sí? O sea que también crea la unidad significante. O sea que ya en ese entonces, evidentemente, estaba sospechando
que había que pensar la posibilidad de que antes de poder hablar de una unidad significante, ya tengo que tener presente la operación de lectura. ¿Sí? Es decir, la operación de lectura no se aplica sobre un significante ya definido, que sería si je l'apprends, y que puedo recortar en pedacitos de una manera o de la otra, la de arriba o la de abajo, en el ejemplo que les daba recién, ¿sí? Sino que la operación de lectura ya está presente incluso en recortar si je l'apprends como un todo, ¿sí? Ahí es donde digo, bueno, que esa operación introduce una división que es no diacrítica, ¿sí? Si lo tomo en el sentido de lo diferencial, la pura diferencia del significante, que se produce en el nivel de la letra, ¿sí? Y en la página siguiente concluyo algo que les dije la vez pasada, que es que hay tres dimensiones del significante: una diacrónica, que está ligada a la linealidad del discurso, ¿sí? Su despliegue en el tiempo, ¿sí? La anticipación del sentido, la retracción de la significación, ¿sí? Otra que es sincrónica, diacrítica, o sea, en un mismo instante cada significante es lo que todos los otros no son, ¿sí? Eso es lo diacrítico. Y una tercera que es sincrónica y no diacrítica, que es la del equívoco, ¿sí? ¿Sí? No es diferencial, sino que es, digamos, introduce en el mismo tiempo, ¿sí? Las lecturas distintas de el mismo significante. Bueno, ya voy a volver sobre esto críticamente, pero si quieren ir pensando que esto es criticable, piénsenlo y lo vamos a discutir seguramente un poco más adelante en esta reunión. Bueno. ¿Qué más? La página 58, un poquitito más adelante, tomo un ejemplo, a ver si... Ahí está. Lo están viendo, ¿no? Digo, será útil delimitar algunos problemas que toda interpretación plantea. No solamente estoy hablando de la interpretación psicoanalítica, ¿no? Sino cómo interpretamos cualquier cosa que escuchamos por ahí, ¿sí? O sea, estoy hablando del problema general de la interpretación, no la interpretación en psicoanálisis, ¿no? Pero es un problema que abarca el problema de la interpretación en psicoanálisis, ¿sí? Entonces, para ilustrar estos problemas, digo, emplearemos el equívoco significante no era mar, ¿sí? Ahí, lo ven aquí, ¿sí? No era mar, que por supuesto no existe en la lengua castellana, ¿no? Que fue producido por un analizante, ¿sí? No, no, del caso no digo absolutamente nada. Y digo que la exigencia de significación nos plantea de entrada un trabajo de interpretación, o sea, constantemente escuchemos lo que escuchemos, leamos lo que leamos, tenemos una especie de Pac-Man, de bichito, ¿sí? Que se alimenta de significación, busca ávidamente esa significación y como dice Lacan en el seminario 21, ¿sí? Hay una función que lo hace rápidamente, que intuye lo que hay que significar, que es la función de lo imaginario, que últimamente propongo distinguir del registro de lo imaginario, que es otra cosa. Una función de lo imaginario, dice Lacan, que intuye lo que hay que simbolizar. Si mal no recuerdo, esa es la frase textual. Entonces, esta exigencia de significación nos plantea ese trabajo de interpretación, ¿sí? Incluso antes del uso analítico que podamos hacer de ella, ¿sí? Este significante no era mar, ¿sí? Es un enigma que está formado por una asociación de fonemas acorde con la sintaxis castellana. O sea, en castellano esto podría perfectamente ser una palabra, ¿sí? Y podría haber aparecido en el lugar donde lo introduce en su discurso esa analizante, ¿sí? De hecho, así lo manifiestan, digo, cuatro de sus posibles escrituras, ¿no? Y aquí digo, ¿cómo se podría escribir lo que escuchamos como no era mar? Se puede escribir como no era mar o como no era amar, ¿sí? Con la elisión de la A, que es normal en la lengua hablada, ¿sí? O no era mar o no era amar, son todas palabras que figuran en nuestro diccionario, ¿sí? Y que podrían ser lecturas posibles de ese sonido no era mar. ¿Sí? Podemos leer así. Todas ellas suenan igual que no era mar, ¿sí? Y entrañan una lectura, es decir, un muy sofisticado nivel de interpretación por referencia a la lengua, al contexto, etcétera, ¿sí?
Ahora, el paso que va desde esta secuencia fonemática, lo que escuchamos, no era mar, ¿sí? Hasta el nivel de la palabra, que podríamos leer o escribir de estas maneras, es regido por la estructura de la lengua castellana y eso es lo que impide, por ejemplo, entre otras cosas, leer la secuencia como está puesto en quinto lugar, ¿sí? Nue Ramar, porque la segunda parte, Ramar, ¿sí? Empieza con una R débil, que no tenemos en la lengua castellana, ¿sí? En otras lenguas puede empezar una palabra con una R débil, ¿sí? Las que yo conozco, por ejemplo, son el guaraní, el italiano y ¿cuál otro? No me acuerdo. Hay algún tercero que puede empezar con una, pero el guaraní y el italiano seguro, ¿sí? Ah, el japonés. El japonés también puede empezar con una R débil, como sonido, digamos, ¿no? Eh, entonces, lo que digo ahí es que la tarea de interpretar comienza de una manera velada ya por ese nivel, ¿sí? O sea, nosotros no nos planteamos esto. Nosotros cuando esto es lo que lo imaginario hace a nuestras expensas, ¿sí? Constantemente cuando escucha estos chorros de sonidos, este flujo fónico, como lo llamo un poco más recientemente, ¿no? Y en la página siguiente agrego un poquito de contexto, mínimo de contexto, que es que ese significante no era mar, ¿sí? Equívoco, se presentó al finalizar la narración de un sueño. O sea, el analizante estaba contando un sueño que termina con las siguientes palabras. Se balanceaba a ras del agua, pero no era mar. ¿Sí? Así termina la narración del sueño de esta mujer, ¿no? Entonces, de las cuatro escrituras vislumbradas por este equívoco, las cuatro primeras, la quinta la eliminamos, ¿no es cierto? Este contenido manifiesto del sueño, o sea, lo que cuenta la analizante, ¿sí? Subraya a través del antecedente, lo voy a mostrar acá, agua pero, ¿sí? Porque se balanceaba a ras del agua, pero no era mar, ¿sí? Gracias a ese antecedente, agua pero, ¿sí? Eso está anticipando el sentido no era mar, ¿sí? Porque pero, ¿sí? Nos lleva a recortar no, agua nos lleva a recortar mar, ¿sí? Y de las que recortan no y recortan mar al mismo tiempo, la única que hace ambas cosas es no era mar, ¿sí? Entonces se balanceaba a ras del agua, lo que fuere, pero no era mar, ¿sí? Lo único que pregunto al final de esto es por qué se hizo necesario aclarar que el agua mencionada no era mar. Eso va a tener que ver con la interpretación que finalmente recibió esa parte del discurso del analizante, que no lo voy a discutir ahora, eso está más adelante en el libro. Solamente quiero subrayar esto, digamos, que en este nivel podemos plantear cómo es que trabajamos habitualmente eh, en relación a lo que escuchamos cuando comprendemos, ¿sí? Aquello que precisamente deberíamos evitar en la interpretación analítica, como lo decía Freud y lo subrayaba Lacan, ¿sí? ¿Cómo es que comprendemos? Estos esquemitas que pueblan este primer libro, en realidad deberían ser esquemas tridimensionales, pero en ese entonces eh, los software utilizados para hacer imágenes eran un poco primitivos. Así que lo que hice fue aplastar todos los gráficos y valerme de otras herramientas, ¿sí? Esta doble barra, ¿sí? Que ven aquí, aquí y aquí, ¿sí? Se representa el principio diacrítico. Es decir, S1, este significante, es todo lo que los otros, los S'1 no son, ¿sí? Acá no hay un solo significante, sino todos los otros significantes, ¿sí? Y acá tenemos el corte diacrítico, ¿sí? Por lo tanto, acá tenemos otro corte S2, S'2, otro corte S3, S'3, etcétera, ¿sí? Y las flechitas que van para la derecha y vuelven hacia la izquierda, ¿sí? Representan lo que les había mencionado ya la vez pasada, que es el sentido que opera avant coup, ¿sí? Se adelanta, digamos, propone para los significantes que van a venir anticipadamente que se lo lea con cierto sentido, y cada uno de los significantes opera après coup, dando una significación a los precedentes, ¿no? La flechita del après coup es la que va de derecha a izquierda, ¿no?
Entonces esas son las funciones de sentido y significación, ¿sí? Cuando estaba preparando lo que iba a comentar hoy, me di cuenta de que eh, durante años, hasta esta mañana, donde me di cuenta de esto, durante años acepté sin chistar este asunto del principio diacrítico como que definido como que un significante es lo que todos los otros no son en un momento dado de la lengua, ¿sí? Y como últimamente estoy leyendo algunas cosas de matemáticas, que una corriente de las tres principales corrientes en matemáticas, una llamada intuicionismo, que hace unos años me interesó porque Lacan lo menciona como una referencia importante para entender la lógica del no todo, ¿sí? Y los intuicionistas eran muy críticos respecto de la manera habitual de pensar las matemáticas y pensaba que si no podíamos construirlo, entonces no podíamos suponer que existiera algo, sean números, sean entidades matemáticas o lo que fuere. Entonces me pregunté si estaba bien suponer que existiera ese todos los otros significantes, ¿sí? Porque los intuicionistas hablan de colecciones de cosas que, por ejemplo, pueden no formar un todo, ¿sí? Cosa que Lacan, por ejemplo, evidentemente tomó de allí, de los intuicionistas. ¿Cómo es que una colección no cierra un todo? No puedo decir que allí hay un todo, a pesar de que no haya elementos que estén fuera de, ¿sí? De esa colección. Es re interesante. Bueno, no me voy a meter con esto ahora, pero sí, por lo menos quiero abrir un signo de interrogación respecto de esto, porque me hizo pensar que, en definitiva, este principio diacrítico que utiliza Saussure se apoya en su idea de que es posible siempre hacer una delimitación de las unidades, cosa que mostré que era refutable en el ejemplo de Si je la prends, ¿sí? Como si ya tuviéramos los significantes ahí en el mundo, por así decirlo, y no hubiera que producirlos, que recortarlos por medio de una operación cada vez, ¿sí? A esto me refiero con que quizás ese todos los significantes es un absurdo, porque en el momento en que yo escucho un sonido y lo leo recortando de determinada manera, ¿sí? Estoy creando una unidad significante, ¿sí? Que tal vez antes no existía. Por ejemplo, familionario, ¿sí? Entonces, familionario, ¿sí? Que se incrusta, por así decirlo, en la lengua y aparece por primera vez allí, y a esto le podemos agregar todos los lapsus, chistes, neologismos, etcétera, que pueblan nuestra clínica. En ese momento, lo que se produce es la creación de un significante que antes no estaba, ¿sí? Y que es susceptible de unas lecturas que quizás no están comandadas por el contexto ni por los avatares de el sentido y la significación, como pensaba Saussure. O sea, la idea del principio diacrítico presupone existente ya la batería de significantes, como si fuera un mazo de cartas, ¿sí? Y donde cada carta adquiere su valor por ser distinta de todas las otras del mazo de cartas, ¿sí? Mientras que interrogarse sobre la posibilidad de ese todos, ¿sí? Va de la mano de interrogarse sobre la función creadora de la operación de lectura y hace que quizás no sea, no esté justificado definir el principio de crítico de esa manera o suponer que existe un todos los significantes en un momento dado. En fin, ven que la interrogación esto me lleva a profundidades impensadas para mí. Les aclaro que es todo muy fresco, lo pensé esta mañana, un par de horas antes de este momento. Eh, Así que abro también, digamos, la conversación para que lo puedan ir pensando, discutiendo ustedes. Pero bueno, quería comentarlo porque también forma parte de mi lectura autocrítica, ¿sí? De las cosas que escribí hace 30 años, ¿sí? Asumía sin ninguna crítica la posibilidad de pensar todos los significantes. ¿M? Eh,
Una cosita más de esa página 59 de mi libro decía que cada significante, S2, por ejemplo, el que está aquí, ¿sí? Propone a Bancup, a los oyentes, un sentido para el significante S3 que sigue, a partir de las significaciones ya asociadas a los precedentes, que son los S1, ¿sí? Habitualmente ese sentido es ratificado, el de S3, ratificado a precup, ¿sí? Por la interpretación del significante que sigue en la cadena. Y esa es la estructura del discurso de la comprensión. O sea, así es como comprendemos habitualmente lo que el otro dice o lo que nosotros mismos decimos. Si eso no sucede, o sea, si algo de esta estructura se rompe, varía, es distinto de esto de aquí, se produce un cambio de vía entre el avant-coup y el après-coup. O sea, el après-coup no vuelve por aquí, sino irá por otra vía. Lo ilustro por aquí, por debajo, ¿sí? Y eso, ¿qué nos pasa cuando eso ocurre? Eso es algo que suele tocarnos el cuerpo, ¿sí? O el pensamiento, o ambas cosas, ¿sí? Porque nos desconcierta, nos angustia, nos mueve a risa, ¿sí? Nos puede hacer llorar, ¿sí? Eso que aparece de sorpresa, digamos, lo inesperado, ¿sí? Que aparece en esa cadena significante y reinterpreta los significantes de la cadena anterior a ese momento, ¿no? Entonces, esto nos importa muchísimo, ¿sí? Porque es precisamente todo esto lo que nos indica que algo toca el cuerpo produciendo una mutación, por infinitesimal que sea, en la economía de los goces de ese cuerpo hablante. ¿Sí? Entonces, allí donde se producen esos cambios de vía, donde se rompe ese discurso de la comprensión, allí es donde debemos poner nuestra mira, ¿no? Es otra manera de leer esto con lo que insistían Lacan y Freud de que no había que comprender. Bueno, no es por la vía de la comprensión que vamos a producir algo de estos movimientos. Para de página más adelante, bueno, acá un comentario general. Yo tomo esta estructura, ¿sí? Esta que les muestro aquí, que es el discurso de la comprensión, y luego empiezo a armar estructuras significantes que rompen con esto de diversas maneras, ¿no? El juego de palabras, el chiste, la interpretación psicoanalítica, la elipsis, lo tomo para la psicosis. Bueno, hay toda una elaboración, digamos, que parte de esta matriz con estos dos casilleros, ¿no? Dos escaques como si fueran los casilleritos del ajedrez, ¿no? Este, y muestro distintas variaciones que se pueden producir en esta estructura, distintas rupturas con el discurso de la comprensión. El primero de ellos es el juego de palabras, ¿sí? O retruécano, como se lo llama también, ¿sí? Y lo introduzco con un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo breve. Un niño de 5 años le pregunta a su madre, ¿sabes qué hacen los sapitos cuando salen del jardín? Ella le responde que no, y el niño prosigue triunfante. Pasan a primer grado, ¿no? Entonces, los tres tiempos de ese juego de palabras están bien definidos, bien delimitados, ¿sí? Jardín, ¿sí? Sería el significante puente. Les voy a mostrar el esquema que propongo para el juego de palabras. Si lo comparan con el anterior, ven, lo puse a propósito ahí, que lo que cambia es que hay una línea simple aquí, donde antes había una línea doble, ¿sí? ¿Ok? Acá hay una línea simple y por otro lado, la flecha de retorno de la significación va por debajo en lugar de ir por arriba, es decir, de volver sobre el significante anterior. Es decir, que se produce lo que llamo el cambio de vía. Esperabas esto, pero te sorprendió esto otro, que resignifica lo anterior de una manera distinta a como lo esperabas. De ahí la sorpresa, ¿no? Entonces, jardín, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Era ¿qué hacen los sapitos cuando salen del jardín? Pasan a primer grado. Jardín es lo que funciona como significante puente, es decir, como este equívoco, ¿sí? Eh, la cadena precedente, o sea, ¿sabes lo que hacen los sapitos cuando salen del? Todo eso está condensado en este S1, es la historia anterior, ¿sí? Que nos hacía esperar, ¿sí? Para jardín, ¿sí? Cualquier cosa vinculada con, qué sé yo, con un vergel, por ejemplo, ¿sí? Eh, ¿Qué hacen cuando salen del jardín? Podemos imaginar que, no sé, que los aplasta un auto o van al río o cualquier cosa, digamos, ¿sí? Podríamos imaginar pensando el jardín como un vergel, ¿no? En ese sentido leeríamos con la historia anterior, ¿sí? Pero el retruécano juega con esa
función nuestra de oyentes, ¿sí? Nos sustrae el poder discrecional que tenemos como oyentes, ¿sí? Se apropia de nuestro poder discrecional, ¿sí? Y nos hace un dribbling, como en el fútbol, ¿sí? Uno de esos jueguitos como los que hace Messi, ¿no? Que parece que va para un lado, pero después sale para el otro, ¿no? Produce, en definitiva, este cambio de vía, ¿sí? En lugar de que vuelva por aquí arriba la significación, corroborando, por así decir, el sentido que esperábamos, que anticipábamos para jardín, nos sorprende y va por aquí, por debajo, ¿sí? O sea, toma ahora jardín no como un vergel, sino como un jardín de infantes, ¿sí? O sea que es una de las maneras más sencillas con que una estructura rompe con la matriz del discurso de la comprensión, que era este, ¿no? Donde todo era diacrítico, ¿sí? Y siempre la significación retroactiva, a precup, convalidaba, por así decirlo, el sentido avant coup propuesto por los significantes anteriores en la cadena, ¿sí? Y concluyo esto, digamos que este cambio de vía entre avant coup y après coup, que es el alma de todo juego de palabras, ¿sí? Es un ingrediente básico de otras formas discursivas, que son las que estudio después, en las que interviene el equívoco, que es lo que está representado aquí por esta simple línea, ¿sí? O sea, ese 2 y ese primo de 2, en verdad, no son dos significantes, sino que es un único significante leído de dos maneras distintas, ¿sí? Tal vez habría que mejorar estos esquemas y plantearlos un poco más rigurosamente en este sentido. Pero bueno, es lo que se me ocurrió hace 30 años. Este, lo interesante que pensé como nuevo, interesante para mí por lo menos, que pensé como nuevo a partir de mi lectura autocrítica, ¿sí? Es que, en verdad, entre jardín como vergel y jardín como jardín de infantes, lo único que tenemos es una polisemia. ¿Sí? O sea, son dos cosas que podrían figurar en la misma entrada del diccionario, ¿sí? Lo que aparece en la misma entrada del diccionario son, digamos, los distintos sentidos en que se puede utilizar una misma palabra, ¿sí? Eso es la polisemia, ¿sí? El archipiélago de la polisemia, como decía un amigo mío. Entonces, lo que tenemos con esta presentación del juego de palabras, ¿sí? Es una inclusión del de la polisemia dentro de la noción general de equívoco. Es decir, que podríamos pensar la polisemia como un caso particular de la función más general, que es la del equívoco, si entendemos que el equívoco es la operación que permite las múltiples lecturas de un significante, o si quieren, de un flujo fónico, para ser un poco más rigurosos todavía que Saussure en este punto. ¿Mm? Ya que ni siquiera puedo decir que esa unidad, ese pedacito leído sea un significante comunidad, ¿sí? Eso es lo que critico Saussure. Bueno, eh, doy un ejemplo más en relación con esto antes de pasar a la interpretación en psicoanálisis, que es el del chiste, ¿sí? El chiste tiene con respecto al juego de palabras un ingrediente adicional, ¿sí? Que voy a tratar de mostrarles, ¿sí? Piensen en el juego entre avant coup y après coup en este chiste viejísimo, por cierto, que le voy a leer ahora. Un provinciano viaja por primera vez a la metrópoli en busca de mejor suerte. En cuanto desciende del tren, unos jóvenes lo golpean y le roban la valija. Maltrecho, deja la estación y toma un taxi, pero el conductor le apunta con un arma y le roba el dinero. Al bajar del vehículo ve enfrente a un oficial de policía. Cuando cruza la avenida, un automóvil lo atropella y huye sin detenerse. Al otro día regresa a su pueblo. Sus vecinos lo interpelan. Él narra lo acontecido. Un paisano le pregunta, ¿te vengaste? Y él responde, si no me vengo, me matan. Entonces, ¿cuál es la estructura de este chiste? ¿Sí? Miren, fijen su mirada en este esquemita del retruécano y vean ahora cómo cambia en el chiste. Lo único que cambia, ¿sí? Es que ahora se agrega una nueva significación a precup que recae sobre la historia precedente, ¿sí? Ahora vamos a verlo paso a paso, ¿sí?
toda la historia de las desgracias de este hombre, ¿sí? Incluso incluida la gramática castellana, todas ellas operan a Bancup de modo tal que el significante vengaste, que forma parte de esa historia, ¿sí? Cuando le pregunta el- este pueblerino, digamos, al pobre paisano que vuelve maltrecho, le dice, ¿y te vengaste? ¿Sí? Eso está ya en el nivel de S1, ¿sí? Todo eso nos lleva a pensar que vengaste se va a leer en términos de venganza, ¿sí? Porque te vengaste, obviamente está preguntando por si produjo un acto de venganza después de haber tenido tantos padecimientos, ¿sí? Por supuesto, no como venir, que es como le responde el paisano, ¿sí? Le dice, si no me vengo, me matan. Este, el sentido de volverse al lugar donde está, de donde había partido, ¿sí? Entonces, esta lectura, ¿sí? Y la historia anterior proponen para el equívoco puente vengo, ¿sí? Hasta donde él dice vengo, ¿sí? Si no me vengo, podríamos decir, hasta ahí hay un suspenso, ¿sí? Hay una inquietud. Si no me vengo, ¿qué va a decir? ¿Sí? ¿Y dónde aparece el efecto del chiste? Cuando el tipo dice, me matan, ¿sí? Es decir, que nos sorprende, en lugar de decir, si no me vengo, me voy a quedar con la sangre en el ojo, si no me vengo, no me iba a poder mirar nunca más en el espejo. No, lo que él dice, si no me vengo, me matan. Es decir, que el vengo remite a venir en lugar de a vengarse, ¿sí? Y esto nuevamente es lo que sorprende en ese instante, cuando pasa del vengo al me matan. Lo que nos sorprende entonces es ese cambio de vía, ¿sí? Entre el sentido anticipado y la significación retroactiva. Pero ese factor sorpresa, piensen que es lo mismo que había en el chiste del jardín, que no era un chiste en realidad, era solo un juego de palabras. Aquí, para que sea un chiste, se tiene que agregar este otro efecto retroactivo sobre el significante anterior, ¿sí? Es necesario que se enlace, digamos, ¿sí? Para que nos haga gracia, ¿sí? Con toda la historia precedente y lleve a resignificar vengaste, ¿sí? No solamente vengo, sino vengaste, ¿sí? Y esto es lo que da lugar a lo que Freud en la segunda parte de su libro sobre el chiste, utilizaba para caracterizar las diversas formas de chistes que podía haber, etcétera, ¿no? En este caso es un chiste que tiene cierto aspecto cruel, porque en definitiva está diciendo que si la pasó tan mal en la capital es porque era un bruto, ¿sí? Y tan bruto como para poder tomar vengaste como un tiempo del verbo venir, ¿sí? Es decir, es un chiste que solamente haría gracia dentro de en la parroquia de la capital del país y no en las provincias, por supuesto, ¿sí? Para la provincia sería un chiste ofensivo. ¿Mm? Bueno, eh, entonces, insisto en esto, el chiste, lo mismo que el retruécano, ¿sí? Priva al oyente de su poder discrecional, ¿sí? O sea, creemos que somos nosotros los que definimos cuál es el sentido de nuestra lectura, pero el chiste nos sustrae de esto, ¿sí? Pero no hay que olvidar que eso es inconsciente, digamos, que esa discreción, ¿sí? Ese poder discrecional es inconsciente y que la formación del chiste mismo es inconsciente. Del otro, con mayúsculas, ¿sí? Se toman los significantes que van a constituir el puente, vengo en este caso, ¿sí? Y el cambio de vía, ¿sí? A partir de si no me vengo me matan. ¿Mm? Mientras que las relaciones de significación, sentido y lectura, presente aquí, que harán de eso un chiste, atañen a un modo de gozar, ¿sí? Por eso es que nos provoca risa el chiste, ¿sí? Porque toca de vuelta nuestro modo de gozar, ¿sí? En este punto es importante tener presente algo, yo no me puedo meter en todas las cosas al mismo tiempo, pero Freud arrastra de alguna manera los problemas del principio del placer, incluso ya en el chiste y su relación con el inconsciente, lo lleva a hacer ciertos malabarismos con lo que él llama la Lustgewinn, ¿sí? Se traduce habitualmente por ganancia de placer, pero que Lacan propone traducir mucho mejor como ganancia de goce, ¿sí? Porque
el funcionamiento económico, en el sentido de la economía de los goces del chiste, no encaja con el principio del placer, ¿sí? Y Freud hace malabarismos para tratar de describirlo de acuerdo con el principio del placer. Pero bueno, es interesante, digamos, pensar que lo que se produce es la creación de algo nuevo en el campo del goce, ¿sí? A partir de la formación del chiste, ¿sí? No es que hay una energía psíquica de represión que de pronto se ve liberada, como propone Freud, ¿sí? eh, Como que los costos de represión que mantenemos habitualmente por un momento, ¿sí? Se escapan y tenemos un alivio, sino que más bien el chiste es algo que nos excita, nos crea un nuevo modo de gozar, ¿sí? Tanto es así que a veces pagamos para ir a ver un espectáculo como, no sé, el de Lelutier o lo que tengan ustedes a mano para eso, y que nos hagan reír cada vez más y cada vez más y cada vez más, y no hay en eso más que salir con dolor de panza de tanto que nos reímos hasta llorar, ¿no? Es decir, que no hay nada del orden de una pérdida de excitación, ¿m? Que era el problema de la... Y ahí traigo a colación algo que me parece importante, del seminario 3 de Lacan, la página 172, dice que un sistema del significante, una lengua, tiene ciertas particularidades que especifican las sílabas, los empleos de las palabras, las locuciones en que se agrupan, y ello condiciona, hasta en su trama más original, lo que sucede en el inconsciente. Si este es tal como Freud lo describió, sigue Lacan, ¿sí? Un retruécano puede en sí mismo ser la clavija que sostiene un síntoma, ¿sí? Un retruécano puede ser en sí mismo la clavija que sostiene un síntoma. Recuerdan que más adelante Lacan va a decir que el equívoco es nuestra única arma contra el síntoma, Seminario 23, 20 años después de esto, ¿no? Bueno, acá dice, un retruécano puede en sí mismo ser la clavija que sostiene un síntoma. Retruécano, acuérdense que lo principal del retruécano no es la historia, sino el equívoco sobre el cual pivotea, ¿no? Retruécano que no existe en una lengua vecina, ¿sí? Esto no quiere decir que el síntoma esté fundado siempre en un retruécano, es cierto, no siempre lo están, ¿sí? Pero siempre está fundado, dice, en la existencia del significante en cuanto tal, ¿sí? Y yo diría, más que del significante, del equívoco, en tanto tal, ¿sí? En la medida en que existe el equívoco, ¿sí? Entonces existe el, el síntoma, ¿sí? Creo yo que es una de las cosas que lo llevan Lacan, por ejemplo, a plantearse en el seminario 24 la imbevue, ¿sí? Ese, esa sorpresa por equivocación, por metida de pata, por lapsus, ¿sí? Como algo que tiene un alcance mayor que el inconsciente, un bebust freudiano. Bueno, entonces concluyo este comentario sobre el chiste diciendo que hace falta que el equívoco esté literalmente encarnado en un cuerpo a través de la pasión del significante, ¿sí? Que pasión que vincula entre sí la risa con el bits, con el chiste, para que constituya un síntoma y para que a la inversa ese síntoma halle en él su interpretación, ¿no? Y pregunto, ¿cómo lo vemos en la clínica, ¿no? Entonces, ahí introduzco un ejemplo, una viñeta mínima, ¿sí? Una mujer que consulta por sus dificultades para separarse, ¿sí? Su dificultad nace de que ella no quiere descuidar a su partener, porque lo quiere, ¿sí? Pero advierte que él no la cuida, ¿sí? Y cuando está hablando de eso, dice, a la única que no cuido es a mí misma. Soy adicta al cigarrillo. Es que el cigarrillo es como un compañero, dice. No. Se queda en silencio, así, y de pronto estalla en una carcajada y dice, flor de compañero vine a elegir. Justo esta mujer que venía tratando de separarse de su partener. Entonces, ¿cuál es el significante puente aquí para pensar la estructura del chiste que se produce, ¿no? Porque este es un verdadero chiste en estado naciente, ¿no? Como formación del inconsciente, ¿sí? El significante puente obviamente es compañero,
¿sí? Cuando dice flor de compañero viene a elegir, con ese flor de compañero viene a elegir, resignifica lo anterior, que es su adicción al partener, ¿sí? ¿Se entiende, no? Digamos, cómo este cambio de vía resignifica su posición en relación al partener, que era el cuentito inicial de su presentación, como adicción, ¿sí? Por eso es que le cuesta dejarlo, ¿sí? No es porque no quiera descuidarlo, sino porque tiene un verdadero vicio, ¿sí? Bueno, entonces, un poco más adelante, página 86, digo cómo se podría pensar la estructura de esa interpretación, ¿no? El inconsciente, el inconsciente es el que interpreta la intrusión del significante dando lugar al cambio de posición del sujeto, ¿no? El sujeto estaba acá, entre S1 y S2, pasa a estar entre S2 y S3, ¿no? La nueva posición del sujeto. Este es el cambio o la mutación subjetiva, como lo llamaban los postfreudianos, ¿no? Pero, digamos, lo que tiene de particular la interpretación analítica es que además de poder contener algo propio de la estructura del chiste, y por eso muchas interpretaciones hacen gracia, ¿sí? Aparte de eso, lo que produce es algo, una mutación, un cambio en el goce, ¿sí? Que yo lo anoto como A sobre S' uno para que quede claro que corresponde a lo propio del discurso analítico, ¿no? Esto es, digamos, lo que representa el matema del discurso analítico, ¿sí? Y digo, eh, a continuación, que la apertura de la letra del inconsciente consiste en el surgimiento de ese significante puente y el analista, o el analizante, porque acá en este caso lo produce el analizante, apuesta un nuevo S3, el que sorprende, el que introduce el cambio de vía, para leerlo de esta segunda manera, ¿sí? Distinto de lo esperado que era este S2, ¿no? Eh, lo interesante, digamos, es que ahí es interesante para mí, por lo menos, es que yo estoy hablando de la apertura de la letra del inconsciente, ¿sí? Es decir, que me estoy apoyando en Freud, ¿sí? Que hablaba de el inconsciente como asunto de escritura, ¿sí? Me estoy apoyando en el Lacan de instancia de la letra en el inconsciente, ¿sí? Pero al leer esto, estoy desconociendo el hecho de que Lacan finalmente propone, creo que lo tengo aquí, que el síntoma, aquí lo tienen, existe al inconsciente. Y el síntoma es el que tiene la dimensión de la letra, ¿sí? Que enlaza un significante con una letra. Ya voy a leer sobre esto, que es un poco posterior, pero, pero lo cierto es que esto que digo allí debe ser revisado a la luz del último Lacan, ¿sí? No se sostiene con el último Lacan, que es lo que me interesa introducir para revisar los misterios del equívoco en la interpretación ahora, este año, ¿sí? Un par de cositas más antes de pasar a esto, a ver si nos queda tiempo para conversar, ¿sí? En la página 113 digo que la interpretación de los sueños revela, tras el texto manifiesto del sueño, un sentido sexual que constituiría el buscado enlace correcto, entre comillas, ¿sí? Que sabemos que no existe, y que sería pesquisable gracias al equívoco, es decir, gracias a una palabra puente, ¿sí? Así como se escribe en alemán, Wortbrücke, en el texto de Freud, ¿sí? La palabra puente. Yo lo relaciono con el significante puente o, digamos, el equívoco puente, etcétera, ¿sí? Entre dos complejos de representaciones, ese es el vocabulario de Freud, ¿no? Y en la página siguiente, en la 114, digo que en la experiencia germinal de Freud, esas palabras puente permiten eliminar el aparente absurdo creado por los falsos enlaces y restituir el sentido inconsciente, reemplazados por otros considerados genuinos, ¿no? O sea, ¿qué era lo que hacía Freud? Freud buscaba un equívoco, ¿sí? El significante puente, y decía, ah, no, no era esto otro lo que debía significar, ahora tenemos el sentido del síntoma y supuestamente si sabíamos el sentido del síntoma, el síntoma, ¡pup!, se evaporaba, ¿sí? Cosa que por supuesto no ocurre y que eso llevó a Freud a tener que introducir algunas cosas para explicarlo eso. Lo que introdujo no me convence, ya lo saben, es el famoso más allá del principio del placer. Bueno, este, a esto opongo
en este librito que Lacan propone utilizar el equívoco para romper el enlace entre los significantes insensatos y la trama de saber que los reabsorbe como sentido, ¿sí? Porque se acuerdan que el matema del discurso analítico que introduce Lacan en el seminario 16-17, ¿sí? Es eh, que el objeto A, causa del deseo, produce la barradura del sujeto para que produzca los S1 que deben ser separados del S2, ¿sí? O sea, evitar que se reabsorba. Por eso la necesidad de que la interpretación vaya rubricada por un corte, ¿sí? Que incluso se escenifica por medio del corte de la sesión, donde caiga, digamos, se corta. La interpretación lacaniana, concluyo esta parte, solo tiene sentido sobre la base de y por contraste con ese modus interpretativo freudiano que consiste en señalar el cifrado presente en el síntoma, ¿sí? O sea, lo que hace Lacan es tomarlo como un dato, pero para desmontar el aparato de goce ligado en esa cifra, separando del saber el significante amo, ¿no? Bueno. Entonces, hasta ahí lo que recorto de lo que fue mi primera aproximación a los problemas del equívoco, a los misterios que introduce el equívoco, ya leídos con cierta autocrítica, ¿no? Pero ahora salteo 25 años y voy a esto que les mostré un poco rápidamente recién. Está tomado de un librito de hace 2 años que se llama El sinsentido del síntoma, en el cual ver, ahí está. Eh, en el cual tomo algo que venía trabajando muchas veces, pero para señalar una pequeña inconsistencia respecto de la relación entre S1, S2, inconsciente, saber, síntoma, letra, etcétera, entre los seminarios 21 y 22 de Lacan, ¿sí? Digamos que Lacan hay que ver cómo leerlo, digamos, pero que produce algo en la famosa clase que da título a su seminario 22, la clase del 21 de enero del 75 de RCI, ¿sí? Donde plantea la existencia del síntoma respecto del inconsciente, produce algo y dice algo que no toma bien en cuenta otra cosa distinta que había planteado Lacan en esas primeras clases del seminario 21 que comenté un poco someramente hoy, otra vez, ya las comenté muchas veces. Que tiene que ver con la relación precisamente entre el significante y la letra, que es lo que nos interesa, porque esa relación entre el significante y la letra es parte del corazón de lo que llamamos equívoco y de todos los misterios que encierra el equívoco. En definitiva, digamos, ¿qué es lo que plantea Lacan en RCI? Lo más conocido, digamos, en esa clase del 21 de enero del 75, ¿sí? Lo que plantea allí es la existencia del síntoma respecto del inconsciente, ¿sí? Este, No voy a dar todos los argumentos por los cuales me parece que Lacan se ve llevado a plantear esto y que tienen que ver con su búsqueda de lo singular, etcétera. Ya escribí demasiado sobre eso y no me gusta repetirme. Lo que me interesa subrayar aquí es lo siguiente, ¿sí? ¿Qué significa decir que el síntoma existe al inconsciente? ¿Sí? Lacan lo explica de la siguiente manera. Dice, del inconsciente, formado por todos unos, ¿sí? Los S1 del inconsciente, ¿sí? Esos S1 que constantemente el inconsciente interpreta por medio de un saber, S2, ¿sí? Y eso es lo que arma el discurso precisamente del inconsciente, que es el discurso del amo, ¿sí? S1, S2 articulados, ¿sí? S2 significa, ¿sí? Interpreta el S1. Bueno, del inconsciente, pero en su faceta preinterpretada, digamos, ¿sí? Formada por todos unos, ¿sí? Eh, Hay una función que Lacan llama función del síntoma, que toma a algunos de esos unos del inconsciente, esos S1 del inconsciente, como si fueran la variable de la función, ¿sí?
Ustedes saben que una función es como una aplicación que toma, digamos, valores en un conjunto de partida, como se lo llama habitualmente, un conjunto inicial, ¿sí? Esos valores de la variable inicial, ¿sí? Son transformados gracias a la función que define cómo hacer esa transformación, en otros valores que pueden estar en general en otro conjunto, que llamamos conjunto de llegada. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Lacan en esa clase del 21 de enero? Dice que esa función la hace el síntoma. ¿Sí? ¿Qué hace el síntoma? Toma del conjunto de partida, los unos del inconsciente, ¿sí? Toma alguno de esto y lo escribe por medio de una letra. Esto de que esta L cursiva que está puesta aquí abajo a la derecha, ¿sí? Es para simbolizar la letra. No tenemos un matema para la letra, así que yo propuse esta L rara. Y esta sería la función del síntoma, ¿sí? Síntoma que esa función está representada por esta letra sigma, ¿sí? Lo que hace la función del sigma, asigna a los unos del inconsciente una letra, ¿sí? Y Lacan dice algo muy, este, que a mí durante mucho tiempo me pasó desapercibido, ¿sí? Dice, en la medida, ¿sí? En que la letra, a ver si lo puedo leer más textualmente. Yo tengo acá mi seminario 22 en... Bueno, tendré que conformarme con lo que tengo en la memoria, no lo encuentro. Este, decía, esperen que lo voy a buscar, voy a sacar un poquitito esta pantalla y voy a ver si lo encuentro en... Tengo un PDF de ese seminario. A ver, bueno, acá está. Eh, dice así, Lacan. ¿Qué es el síntoma? La función del síntoma, dice, hay que entenderla con como la formulación matemática f de x. ¿Y qué es la x? ¿Sí? Es lo que del inconsciente puede traducirse por un medio de una letra. ¿Sí? Y dice algo, esto es lo que estaba buscando, que no recordaba exactamente cómo le decía Lacan, ¿sí? Dice, en tanto que solamente en la letra la identidad de sí a sí está aislada de toda cualidad. ¿Sí? Puedo asegurar que durante décadas, literalmente durante décadas, pasé por alto qué quería decir Lacan con esto de que la unidad, ¿cómo es que decía aquí? En la letra, la identidad de sí a sí está aislada de toda cualidad, ¿no? Me conformaba rápidamente, ¿sí? Porque uno rápidamente tiene que entender, me conformaba con decir que, así como el significante es no idéntico a sí mismo, sabemos que la letra es idéntica a sí misma. Entonces, la identidad de sí a sí, ¿sí? Hace que cualquier letra sea idéntica a sí misma y, decía yo, independiente de cualquier cualidad. ¿Sí? Claro, sea de la cualidad que sea la letra, siempre es idéntica a sí misma. Me quedaba muy tranquilo con eso, decía, fantástico, tengo un 10 en comprensión de Lacan, entendí todo, ¿sí? Y así seguía conforme. Hasta que en estos últimos días, recuerdan que les dije al principio que estaba leyendo mucho sobre intuicionismo y particularmente eh, sobre un matemático holandés llamado Brouwer, porque como al pasar Lacan lo menciona en su seminario 18, ¿sí? Para hablar de la lógica del no todo, ¿sí? En algún momento voy a comentar esa frase que me parece
súper instructiva. Y resulta ser que quien introduce la noción de la identidad de sí a sí como aislada de toda cualidad es Brouwer. O sea que Lacan está tomando la noción de función que utiliza para pensar el síntoma, no en el sentido que lo utilizaban los logicistas, ni en el sentido en que lo utilizaban los formalistas, sino en el sentido en que lo utilizan los intuicionistas, ¿sí? Repito, creo que ya lo dije muchas veces, ¿sí? Se produce a fines del siglo XIX, principios del XX, una crisis fenomenal en las matemáticas, ¿sí? Que hace estallar los fundamentos de las matemáticas, en fin, y se crean a partir de allí tres líneas de trabajo, digamos, ¿no? Tres líneas de pensamiento completamente distintas, ¿no? Que al principio dialogaban entre sí, después cada vez dialogaron menos con distintas avatares, distintos éxitos y fracasos. No, no voy a hacer aquí la historia de las matemáticas para ustedes, la pueden leer, es muy interesante, para que no crean que las matemáticas son algo eterno e inmutable, ¿sí? Hay batallas terribles allí también. Bueno, la cuestión es que una corriente, la formalista, ¿sí? Estuvo encabezada por un tal Hilbert, ¿sí? Que propuso un programa muy impresionante que hizo avanzar mucho las matemáticas a pesar de que su programa fracasó. Después había otra corriente que era la logicista, donde estaban nombres muy conocidos para nosotros, como Bertrand Russell, por ejemplo, Frege, eh, Gödel, el del famoso teorema, ¿no? Son los más afines, por así decirlo, a los lacanianos en general, pues han sido muy mencionados por Lacan, ¿sí? Todos estos, Frege, Gödel, eh, Bertrand Russell, etcétera, ¿no? Russell, precisamente, el que con su paradoja demuestra el fallo en la base del programa de Frege de construir la aritmética a partir de la lógica, etc. Bueno, pero hay una tercera corriente, ¿sí? Que es la que yo menos estudié en mi vida, nunca le di mucha importancia, que es la intuicionista, ¿sí? Cuyo adalid, digamos, era este tal Brouwer, citado por Lacan en el seminario 18, pero que evidentemente tuvo un efecto sobre Lacan mucho mayor del que él mismo explicita al citarlo esa única vez, si yo mal no recuerdo, en una clase del seminario 18. Porque esta cuestión de la letra, ¿sí? Como dice aquí en el seminario 22, ¿sí? Que en la letra la identidad de sí a sí está aislada de toda cualidad, es prácticamente una cita textual de la disertación doctoral de Brouwer, ¿sí? Que estuve leyendo en estos días, ¿sí? A los que les interese, no tengo la tesis que está la tesis de Brouwer, no la tengo porque está en holandés y no leo holandés, y creo que fue traducida al alemán. Pero tengo una tesis doctoral, para los que lean inglés, una tesis doctoral sobre la tesis de Brouwer, que lo explica muy bien, ¿sí? Así que a los que les interesen y estén metidos en el chat de WhatsApp del laboratorio, me lo piden o lo puedo mandar en general. Bueno, es muy interesante realmente, un poco árido para el que no tiene ejercitado el músculo matemático, pero se puede seguir, se puede leer, aunque está en inglés, ¿no? Hay que leer inglés también. Entonces, vuelvo a este asunto, ¿no? Decía, termino de leer la cita de Lacan. Dice que la función del síntoma es una f de x, que es la x, es lo que del inconsciente puede traducirse por medio de una letra. Ah, esperen, le voy a compartir este PDF que tengo acá muy bonito este, con una transcripción del seminario 22. ¿Lo ven ahí? Bueno. Entonces, ¿qué es la X? Es lo que del inconsciente puede traducirse por medio de una letra, ¿sí? En tanto que solamente en la letra la identidad de sí a sí está aislada de toda cualidad, ¿sí? Del inconsciente, todo uno, sea tomado como uno por uno, ¿sí? Cada vez, ¿sí? En tanto que sustenta el significante en lo cual el inconsciente consiste, todo uno, o cada uno si quieren, es susceptible de escribirse por medio de una letra, ¿sí?
O sea, yo puedo tomar un uno del inconsciente, lo puedo escribir de cierta manera, ¿sí? Ahora dice Lacan, sin duda, allí haría falta convención, ¿sí? ¿Por qué dice Lacan que hace falta una convención para escribir un uno del inconsciente por medio de una letra? ¿Sí? Porque los sistemas de escritura requieren que una comunidad, ¿sí? Convenga, de ahí la convención, convenga en escribir determinadas secuencias de sonido por medio de determinados garabatos en el papel, o donde sea que escriban, en tablilla de arcilla o lo que sea, ¿sí? Es decir, que necesitan constantemente establecerse un acuerdo, una convención acerca del modo de escribir el significante por medio de letras, ¿sí? Por eso dice, si la función del síntoma escribe un significante del inconsciente por medio de una letra, lo traduce por una letra, haría falta una convención. Pero lo extraño, dice Lacan, es que es eso lo que el síntoma opera salvajemente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir salvajemente? No respeta convención alguna. Lo hace como se le canta. ¿Sí? Es decir, produce de una manera totalmente arbitraria y contingente la escritura de un significante del inconsciente por medio de una letra. ¿Sí? Y dice, lo que no cesa de escribirse en el síntoma resulta de ahí. ¿Sí? Y un poco más adelante dice que la repetición del síntoma salvajemente es escritura. Bueno, en fin, dejo de compartir esto y paso a compartir lo otro que les estaba mostrando recién, ¿no? Entonces, en este esquemita que invento, que está basado en uno que creo que Miller ponía en los signos del goce, ¿sí? Tenemos una manera de representarnos esto que dice Lacan allí, y que es justamente lo que plantea la existencia del síntoma respecto del inconsciente. ¿Sí? Tenemos el inconsciente, S1 y S2, ¿sí? Es lo fundamental del inconsciente. Tenemos sus unos, los S1 del inconsciente. ¿Sí? ¿Y qué hace la función del síntoma? Traduce un significante por medio de una letra. Lo hace salvajemente, sin respetar convención alguna. Si respetara alguna convención, tendría que estar del lado de S2. ¿Sí? Porque ese dos es el saber compartido, ¿sí? Es el de todos, es el que está en el lugar del otro con mayúscula, que es común a todos, ¿sí? El síntoma lo hace de manera singular. Esto es lo que hace que el síntoma pase a ser la nueva sede de lo singular al final de la enseñanza de Lacan, como lo plantea entre este seminario y el siguiente, en la conferencia que da entre el seminario 22 y el 23, titulada Yo hice el síntoma, ¿sí? Entonces, lo que yo planteo, y con lo cual voy a empezar la próxima reunión, es que hay que estudiar con detalle, ¿sí? El viraje que Lacan, o el trastabillo que da, digamos, el modo en que trastabilla entre el seminario 21 y el 22, ¿sí? Porque esto que se puede representar de esta manera y que dice Lacan en esa clase del seminario RCI, no se condice exactamente con lo que plantea en las primeras clases del seminario 21, y creo que si nos obligan a elegir, quizás conviene elegir lo que dijo en el 21 antes que lo del 22. Es lo que yo propongo en este librito del sinsentido del síntoma, propongo eso entre otras cosas, y es lo que lleva a pensar que nuestro aparato de lectura, ¿sí? Aquello con lo cual leemos, es el síntoma. ¿Sí? Pero bueno, eso nos va a llevar a otra dimensión del equívoco y de sus misterios que tendremos que estudiar con muchísimo detalle. Bueno, dejo de compartir la pantalla, nos quedan todavía unos 5 o 10 minutos como para conversar, así que si tienen ganas de participar, directamente abren el micrófono y hablan. No necesitan poner el signito de levantar la mano. ¿Mm? ¿Se entiende más o menos hasta aquí? Hola, Gerardo, Sí. ¿cómo estás? No entendí ¿Qué tal, bien, Rosana? ¿cómo te va, Gerardo? No entendí bien, porque entendí lo del seminario 22, pero vos dices que es preferible elegir a esa referencia lo que dice en el seminario 21. No, yo digo que hay algo, gracias por la pregunta, hay algo de esto que plantea Lacan acerca de la relación significante-letra y, digamos, si quieren más general, S1, S2 y letra, ¿sí? En el seminario 22, lo que acabo de comentar, ¿sí? Que no encaja exactamente con la relación S1, S2, letra que planteaba en las dos primeras clases del seminario 21, ¿sí?
No es lo mismo, ¿sí? Hay diferencia, por supuesto, Lacan muchas veces va cambiando cosas, ¿sí? Pero yo no sé, esta es mi pregunta, no sé si es que él pulió lo que había dicho el 21, lo mejoró en cierta manera con esto del 22, o bien, ¿sí? Habló de una manera un poco más descuidada sobre esa relación, aquí presuponiendo que ya lo había dicho anteriormente un año antes, ¿sí? Con cierto detalle, y entonces tendríamos que retomar el detalle con el que planteó esa relación el seminario 21 para modificar ligeramente lo que dice aquí. La cuestión por la cual, digamos, creo que es importante pensar este asunto es porque la consecuencia de eso introduce una modificación en la manera de pensar la relación inconsciente-síntoma, y esto nos importa muchísimo. ¿Sí? Nos importa muchísimo, tanto es así que nos sirve como para pensar, por ejemplo, los síntomas contemporáneos, esos que vienen desamarrados de todo inconsciente, cómo se hace para producir un inconsciente cuando no viene preta-porté. Bueno, un montón de cosas surgen, ¿sí? De leer críticamente lo que dice Lacan en el Seminario 22, apoyándonos en el Lacan del Seminario 21. ¿Está? Este recorrido es todo un libro, no lo voy a hacer, es ese del sinsentido del síntoma. Pero voy a mencionar por lo menos el corazón de esa discusión, por lo que atañe a la relación S1-S2 letra, ¿sí? Está presente, digamos, en uno de estos misterios del equívoco. ¿Mm? ¿Qué más? Buenos días. Ol- La pregunta es, si el síntoma es éxtimo al inconsciente, entonces no sería alcanzable por la interpretación ni por el equívoco. Gracias. Ah, ¿qué tal, Mario? De Colombia, ¿no es cierto? Correcto. Sí, ¿qué tal? Eh, bueno, sí, no es, primero una cuestión, no es el éxtimo la palabra que usa Lacan, sino existente, ¿sí? Que el síntoma existe al inconsciente, ¿sí? La relación de existencia topológicamente no es la misma que la de extimidad, ¿sí? Tiene algunos matices de diferencia, pero de todos modos la idea está clara. El hecho de que el síntoma exista al inconsciente, la pregunta, si entendí bien, es si impediría, por ejemplo, que se lo interprete, ¿sí? ¿No? Ese es el punto. O haría que la interpretación no tuviera ningún efecto sobre él, ¿sí? Bien, ese punto es muy importante porque, digamos, es el hecho de que yo puedo interpretar el sentido de los síntomas una, 10, 20 veces y seguir el síntoma lo más campante, es uno de los motivos que Freud introduce en sus primeros capítulos del Más allá del principio del placer para introducir la noción de pulsión de muerte y compulsión de repetición. ¿Sí? Es decir, que él tenía en su experiencia clínica ya, digamos, la práctica que le mostraba que interpretar un síntoma no podía dejar al síntoma totalmente intacto, ¿sí? Eh, Creo que Lacan se animó a ir un paso más lejos, es la dirección que yo propongo en el libro sobre el sinsentido del síntoma, decir que los síntomas no tienen ningún sentido, ¿sí? Interpretarlos es un asunto de imaginación del analista, ¿sí? Darles un sentido es así. Es más, juego con que un mismo síntoma fue interpretado de una manera por Freud, de otra por Lacan, y podríamos darle una tercera, una cuarta interpretación, y además mostrando el hecho de que el sentido de los síntomas, interpretar ese sentido, lo deja lo más campante. Esto es totalmente consistente con plantear que el síntoma existe al inconsciente, porque esa interpretación que da sentido forma parte de la dimensión S1, S2. Si el síntoma está fuera, ¿sí? Por lo menos una pata está fuera, que eso es lo que quiere decir existente, ¿no? Que hay algo está fuera del inconsciente, entonces se entendería por qué todos los juegos que podemos hacer con los sentidos dejarían al síntoma como intacto, ¿sí? Pero hay un tipo de interpretación que juega con la relación entre el significante y la letra y es precisamente el equívoco. Ese tipo de interpretación que juega con el equívoco, entonces sí podría tocar la función del síntoma tal como la representa Lacan en el Seminario 22. ¿Sí?
tiene chance de hacerlo. Y de hecho, en el seminario 23 ya está con los nudos, ya el síntoma no es una función, sino que es el santón, que es un cuarto nudo, y todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero es allí donde él localiza lo singular y sigue diciendo en el seminario 23 que la única arma que tenemos contra eso es el equívoco, ¿sí? O sea que sigue pensando, y de hecho, toma como ejemplo de Santón, ¿sí? El caso de Joyce, que es un síntoma que está hecho de escritura, ni más ni menos. ¿Sí? Y donde todo el goce de Joyce, de su escritura y de ese hacerse un nombre con el que él juega hasta el final, su partida, ¿sí? Tiene que ver con el uso y hasta el abuso, hasta el cansancio de un equívoco tras otro, incluso equívocos multilingüísticos, ¿sí? Que se dan en juego jugando entre varias lenguas. O sea que hay algo esencial que no cambia en este modo de pensar de Lacan del seminario 21 al 23 y que tiene que ver con la relación entre inconsciente, síntoma, letra y equívoco, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que estudiar, porque hay un tipo de interpretación, la del equívoco, ¿sí? Que sí es la que nos da la manera de tener un alcance sobre el síntoma y por lo tanto que justificaría en algo nuestra acción como analistas. Gracias por la pregunta, Mario. Bueno, se nos hizo ya la hora, así que no tenemos tiempo para más. Si tienen alguna pregunta pendiente, anótensela y nos veremos en creo que es el segundo, no sé cuándo cae, el segundo, a ver, acá está. No, ¿cuándo es? Hoy es 10. Sí, sí, el cuarto jueves de abril, ¿sí? El 24. ¿M? Allí nos veremos la próxima vez. Gracias por haber estado y nos vemos. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego.